70 velas apagándose solas sobre un pastel que nadie vino a partir. Ese fue mi cumpleaños número 70. Y mientras escuchaba el silencio de mi casa vacía, con el teléfono mudo sobre la mesa y esas velas derritiéndose lentamente, comprendí que para mis 3 hijos yo ya no existía. Había dejado de ser su madre para convertirme en un fantasma, invisible, olvidada, borrada de sus vidas, como si los 30 años que pasé criándolos, sacrificándome por ellos, velando sus sueños y secando sus lágrimas, como si todo eso nunca hubiera existido. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que no podían ni imaginar mientras yo me quedaba ahí parada frente a ese pastel solitario, era que yo también tenía mis secretos, y uno de esos secretos estaba a punto de cambiarlo todo. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces, hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Me llamo Esperanza. Esperanza Morales de Gutiérrez. Y mientras apagaba esas 70 velas con un soplo que me supo a derrota, recordé las palabras de mi difunta madre cuando me advirtió, muchos años atrás, que los hijos crecen y se van, que te olvidan, que te dejan atrás como quien deja un vestido viejo que ya no sirve. Yo no le creí entonces. Yo pensé que mi caso sería diferente, que el amor que yo les daba, que las noches en vela, que los sacrificios, que todo lo que yo había entregado de mi vida, pensé que eso contaría para algo, que me ganaría un lugar permanente en sus corazones. Qué equivocada estuve. El teléfono sonó 3 veces ese día. La primera fue mi comadre Lupe, que nunca falla, que siempre se acuerda. Escuché su voz cálida cantándome las mañanitas por teléfono, y yo traté de sonar alegre, de fingir que no me dolía que mis propios hijos ni siquiera me hubieran mandado un mensaje. La segunda llamada fue del banco, una grabación automática ofreciéndome una tarjeta de crédito. Y la tercera fue un número equivocado. Eso fue todo. 70 años de vida y 3 llamadas telefónicas. Ninguna de mis hijos. Pues mira, voy a contarte cómo llegué a ese momento, cómo una mujer que dedicó cada minuto de su existencia a ser madre terminó completamente sola el día de su cumpleaños 70. Y cómo, apenas 2 semanas después, esos mismos hijos que no tuvieron tiempo ni para una llamada aparecieron de repente en mi puerta, sonrientes, cargados de flores y abrazos falsos. Pero eso todavía no lo sabía aquella tarde cuando corté el pastel sola, cuando me serví una rebanada que no pude comer porque el nudo en la garganta no me dejaba tragar. Déjame llevarte atrás en el tiempo. Déjame contarte cómo todo comenzó para que entiendas por qué dolió tanto, para que comprendas lo que se siente cuando te das cuenta de que sacrificaste tu vida entera por personas que al final ni siquiera recuerdan que existes. Yo tuve 3 hijos. Ricardo, mi primogénito, nació cuando yo apenas tenía 24 años. Todavía puedo escuchar su primer llanto en aquella sala de hospital. Todavía siento en mis brazos el peso tibio de su cuerpecito recién nacido. Mi esposo Javier y yo éramos tan jóvenes entonces, tan llenos de sueños. Vivíamos en un departamento chiquito en la colonia Narvarte. Apenas nos alcanzaba el dinero, pero éramos felices. O al menos yo pensaba que lo éramos. 2 años después llegó Daniela, mi única niña. Mi princesa, le decía yo. Llegó con esos ojos grandes y oscuros que me recordaban a mi madre. Y desde el primer momento en que la cargué, supe que había nacido para protegerla, para darle todo lo que yo no tuve. Y finalmente, 4 años más tarde, nació Sebastián, mi bebé, el pequeño de la casa, el consentido,
el que llegó cuando yo ya pensaba que no tendría más hijos. Escucha bien lo que te voy a contar, porque aquí empieza realmente mi historia. Javier trabajaba como contador en una empresa mediana. Ganaba lo suficiente para que viviéramos, pero nunca sobraba nada. Yo dejé mis estudios de enfermería cuando nació Ricardo. Mi sueño había sido siempre trabajar en un hospital, ayudar a las personas, pero Javier me dijo que los niños me necesitaban en casa, que una buena madre no abandona a sus hijos para irse a trabajar. Y yo le creí. Me quedé en casa. Cociné, limpié, lavé, planchó. Me levanté todas las madrugadas cuando los niños lloraban. Preparé 3 comidas diarias durante años. Ayudé con las tareas, fui a las juntas escolares, cosí disfraces para los festivales. Me desvelé cuando tenían fiebre, sequé sus lágrimas, celebré sus triunfos, los abracé en sus tristezas, les di todo, todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que pude haber sido, se lo di a ellos, y lo que vino después nunca lo imaginé. Ricardo creció y se convirtió en ingeniero. Daniela estudió administración de empresas. Sebastián se hizo abogado. Los 3 fueron a universidades privadas, con un esfuerzo económico que casi nos mata. Javier tuvo que trabajar horas extras durante años. Yo vendí mis joyas, las pocas que tenía. Empeñé el anillo de compromiso que mi madre me había heredado. Hice tamales los fines de semana para venderlos y ayudar con los gastos. Pero lo logramos. Los 3 se graduaron. Todavía recuerdo el día en que Ricardo recibió su título. Yo estaba ahí, en primera fila, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Lo abracé fuerte cuando bajó del templete y le susurré al oído. «Lo lograste, mi amor. Sabía que lo lograrías». Él me abrazó de vuelta, pero ya no era el mismo abrazo de cuando era niño. Ya había en él una distancia, algo frío que yo entonces no quise ver. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Daniela se casó a los 25 años con un hombre que trabajaba en sistemas. Boda grande en un jardín bonito, con 200 invitados. Yo la ayudé a escoger el vestido. Fui con ella a todas las pruebas. Escuché sus ilusiones, sus nervios, sus miedos. La mañana de la boda, mientras le abrochaba los botones diminutos del vestido, le dije: «Hija mía, vas a ser muy feliz, te lo mereces». Ella se vio en el espejo y sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Yo me di cuenta, pero no dije nada. Ricardo se casó un año después. Sebastián siguió soltero por más tiempo, pero también encontró pareja eventualmente. Y así, uno por uno, mis hijos construyeron sus propias vidas. Nuevas familias, nuevas prioridades. Y yo fui quedándome atrás, como un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración nueva de sus vidas. Javier murió hace 5 años, infarto fulminante. Lo perdí en una mañana de martes, sin advertencia, sin tiempo para despedirme. Un día estaba desayunando conmigo, quejándose de que el café estaba muy fuerte, y al día siguiente yo estaba escogiendo su ataúd. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, los 3 vinieron al funeral, claro. Ricardo llegó tarde porque tuvo una junta importante que no pudo cancelar. Daniela se fue temprano porque sus hijos tenían examen al día siguiente. Sebastián estuvo presente físicamente, pero su mente estaba en su teléfono, contestando correos del trabajo. Recuerdo que pensé: están ocupados, es normal, tienen sus vidas, ya se les pasará. Pensé que después del funeral me buscarían más, que entenderían que yo ahora estaba sola, que me necesitaban estar cerca. Qué ingenua fui. Las semanas pasaron, los meses, el primer año de viudez. Yo vivía sola en la casa que Javier y yo habíamos comprado 30 años atrás, en la colonia del Valle, una casa de 2 pisos que ahora me quedaba enorme. Me levantaba todas las mañanas, me preparaba café y me sentaba en la cocina a escuchar el silencio. A veces marcaba a Ricardo. Su esposa Mónica contestaba y me decía con voz apurada: «Ay, suegra, qué pena, pero Ricardo está en una reunión. Le digo que te llame». Nunca me llamaba. Daniela vivía del otro lado de la ciudad, en una privada elegante en Santa Fe. Cuando yo le llamaba, escuchaba de fondo a sus hijos gritando, los ladridos de su perro, el ruido de la televisión. Me decía:
Mamá, estoy en medio del caos. Te llamo más tarde. Y más tarde nunca llegaba. O si llegaba, era una llamada de 5 minutos donde yo sentía que le estorbaba, que tenía prisa por colgar. Sebastián era el peor. No contestaba mis llamadas. Me mandaba mensajes breves. Estoy bien, mamá. Ocupado. Hablamos después. Y después era la siguiente semana o el siguiente mes. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Fue un martes por la tarde, como 6 meses antes de mi cumpleaños 70. Yo había ido al súper a hacer la compra de la semana. Cargaba mis 2 bolsas del mandado, caminando despacio porque las rodillas ya no me funcionaban como antes. Iba pensando en que podría cocinar algo rico y llevarle a Daniela. Tal vez así ella tendría tiempo de venir a visitarme, aunque fuera media hora. Estaba cruzando la calle cuando tropecé. No lo vi venir. Mi pie se atoró en la banqueta mal hecha y caí de frente. Escuché el golpe sordo de mi cuerpo contra el pavimento. Sentí un dolor agudo en la muñeca derecha. Las bolsas rodaron, las naranjas salieron disparadas, los jitomates se reventaron contra el suelo. Y yo me quedé ahí tirada, en medio de la calle, sin poder levantarme, con la muñeca palpitando de dolor. La gente pasaba. Algunos me miraban. Nadie se detuvo hasta que un joven, un muchacho de unos 20 años que no conozco, vino corriendo y me ayudó a levantarme. Me preguntó si estaba bien, si tenía a quién llamar. Le di el teléfono de Ricardo. El muchacho marcó. No contestó. Marcó a Daniela, buzón de voz. Marcó a Sebastián. Nada. Ese joven, ese extraño cuyo nombre ni siquiera sé, me llevó a mi casa en su coche. Me ayudó a subir las escaleras. Se aseguró de que entrara bien, y se fue. Esa noche, con la muñeca hinchada y probablemente fracturada, me senté en mi cama y lloré. Lloré como no había llorado desde que murió Javier. Lloré por la muñeca que me dolía. Sí, pero más lloré por darme cuenta de que si yo me moría ahí, en mi casa, mis hijos no se enterarían hasta días después. De que un extraño tuvo más compasión por mí que mis propios hijos. De que yo ya no le importaba a nadie. Al día siguiente fui al hospital por mi cuenta. Me tomaron radiografías. Fractura en la muñeca. Me pusieron yeso. Regresé a casa en taxi. Ricardo me llamó 2 días después, cuando su esposa casualmente le comentó que yo había intentado llamarlo. Me preguntó qué había pasado y yo le conté. Me dijo, «Ay, mamá, qué pena, pero ya estás bien, ¿verdad? ¿Ya fuiste al doctor?» Le dije que sí. Me dijo, «Qué bueno, cuídate, te llamo luego», y colgó. Daniela nunca preguntó por qué la había llamado ese día. Sebastián ni se enteró. Lo que escuché después me heló la sangre. 3 semanas después de mi caída, Daniela organizó una comida familiar. No me invitó. Me enteré porque mi comadre Lupe, que es vecina de la mamá de Mónica, me contó que Mónica le había comentado a su mamá sobre la comida familiar que estaban organizando en casa de Daniela. Una comida grande, con todos los nietos, con los tíos, con los primos. Una reunión familiar, sin mí. Llamé a Daniela esa misma tarde. Le pregunté directamente, «Hija, ¿es cierto que organizaste una comida familiar?» Escuché el silencio del otro lado. Luego su voz, incómoda. «Ay, mamá, es que, mira, es algo chiquito, nada formal. No queríamos molestarte. Sabemos que te cuesta trabajo moverte con el yeso». Le dije, «Hija, yo vivo para estar con ustedes. No me importa el yeso. Me encantaría ir». Otro silencio. Luego, «Es que ya está todo organizado, mamá. Otro día te invitamos. Pronto hacemos algo». Y colgó. Y entonces las piezas comenzaron a encajar. No era que estuvieran ocupados. No era que no tuvieran tiempo. Es que yo les estorbaba. Mi presencia les incomodaba. Preferían estar sin mí. Esa noche, sentada sola en mi sala con el yeso todavía en mi muñeca, me pregunté cómo había llegado a ese punto. Cómo la mujer que había sacrificado todo por sus hijos se había convertido en un estorbo. En alguien de quien había que deshacerse discretamente. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Una tarde,
Como 2 meses antes de mi cumpleaños 70, fui a casa de Ricardo sin avisar. Sé que no debía hacerlo, pero necesitaba verlo. Necesitaba sentir que todavía era bienvenida en la vida de mi hijo. Toqué el timbre. Mónica abrió la puerta. Su cara cuando me vio, nunca voy a olvidar esa expresión. No fue de alegría, fue de fastidio, de ¿qué haces aquí? Me dijo con una sonrisa forzada. Suegra, qué sorpresa. Pasa, pasa. Pero su voz no sonaba como si realmente quisiera que pasara. Entré. La casa estaba llena de gente. Tenían visitas, amigos de ellos, parejas jóvenes, tomando vino, riendo. Ricardo estaba en la sala, contando una anécdota. Cuando me vio, su risa se congeló. Se levantó, vino hacia mí, me dio un beso en la mejilla y me susurró. «Mamá, estamos con amigos. ¿Por qué no me llamaste antes de venir?» Le dije en voz baja. «Hijo, solo quería verte. No sabía que tenías visita». Él me llevó a la cocina, lejos de sus amigos. Me dijo, «Mamá, entiendo que a veces te sientes sola, pero no puedes venir así, sin avisar. Es incómodo. Incómodo». Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Era incómodo que su propia madre apareciera en su casa. Era incómodo tener que presentarme a sus amigos. Era incómodo que yo existiera. Me fui de ahí con lágrimas en los ojos que me aguanté hasta llegar a mi coche. Y ahí, sentada en el estacionamiento frente a la casa de mi hijo mayor, el hijo por el que había dejado mis estudios, el hijo por el que había sacrificado mi carrera profesional, ese hijo al que le había dado todo. Ahí lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Llegué a mi casa esa noche y me senté en la cocina. Me serví un té que no tomé. Me quedé ahí, mirando la taza humeante, pensando. Y fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Mira, mi madre, que en paz descanse, murió hace 15 años. Ella tenía una casita en Cuernavaca, una casa pequeña pero linda, con jardín. Era de ella, comprada con sus ahorros de toda una vida trabajando como costurera. Cuando ella murió, me la dejó a mí. Yo nunca le dije a mis hijos sobre esa casa. No sé por qué. Tal vez porque era lo único que era mío. Lo único que mi madre me dio que era solo para mí. La había rentado todos estos años. El dinero de la renta lo guardaba en una cuenta bancaria aparte. Una cuenta que Javier conocía, pero que nunca mencionamos a los niños. En esa cuenta, con 15 años de rentas acumuladas y algunos ahorros propios, había juntado un poco más de 2 millones de pesos. Y cuando pensé que ya no podía doler más, esa tarde, después de salir de casa de Ricardo, llamé al abogado de la familia, el licenciado Méndez, un señor mayor que había sido amigo de Javier. Le pedí una cita. Fui a su oficina 2 días después. Le dije, «Licenciado, quiero hacer mi testamento». Me miró con esos ojos sabios de quien ha visto muchas familias desbaratarse y me preguntó, «¿Está segura, doña Esperanza? Hacer un testamento a veces trae consecuencias que no se esperan». Le dije, «Estoy segura». Y ahí, en ese despacho que olía a libros viejos y café recalentado, le dicté mis últimas voluntades. La casa de la colonia del Valle, la casa donde había vivido 30 años, donde había criado a mis hijos. Esa casa se la dejé en partes iguales a mis 3 hijos. Era lo justo, era su herencia, pero la casita de Cuernavaca, esa que ellos no sabían que existía, esa con sus 2 millones de pesos en la cuenta bancaria, esa se la dejé a mi comadre Lupe, la única persona que nunca me olvidó, que siempre estuvo ahí, que me llamaba cada semana solo para preguntarme cómo estaba. El licenciado Méndez levantó la vista de sus papeles y me preguntó, «¿Está segura de esto? Sus hijos van a...» Lo interrumpí. «Mis hijos van a estar bien, licenciado. Tendrán la casa del Valle, que vale mucho. Pero mi mamá me dejó esa casita a mí, no a ellos, y yo decido qué hacer con ella». Firmé el testamento. El licenciado lo selló, lo guardó en su caja fuerte. Me dio una copia. Y salí de ahí con una sensación extraña en el pecho. No era satisfacción exactamente. Era más bien resignación, aceptación. El duelo de entender que mis hijos no eran quienes yo pensaba que eran.
Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Llegó mi cumpleaños 70. Era un sábado. Yo había planeado no hacer nada, no esperar nada, para no llevarme la desilusión. Pero en el fondo, en ese rinconcito del corazón donde todavía vivía la esperanza, pensé que tal vez este cumpleaños sería diferente. Tal vez mis hijos recordarían, tal vez vendrían. Me levanté temprano esa mañana, me bañé, me arreglé bonito, me puse mi vestido azul, el que Daniela me había regalado hacía años y que me encantaba. Me maquillé un poco, me peiné y esperé. Esperé toda la mañana. El teléfono sonó a las 10. Era mi comadre Lupe, cantándome las mañanitas. Lloramos juntas de emoción. Me dijo que vendría en la tarde a visitarme, que me llevaría un pastelito. Le dije que no se molestara, pero ella insistió. Esperanza, me dijo con esa voz firme que tiene. Cumples 70 años. Eso se celebra, mi reina. Colgamos, y yo seguí esperando. Decidí ir a comprar un pastel. Uno pequeñito, solo por si acaso. Fui a la pastelería de la esquina, la misma donde compraba los pasteles de cumpleaños de mis hijos cuando eran pequeños. Escogí uno de chocolate, sencillo, con 70 velas. La señora de la pastelería me preguntó, ¿es para una fiesta grande, doña Esperanza? Le sonreí y mentí. Sí, viene la familia. No sé por qué mentí. Tal vez porque admitir la verdad dolía demasiado. Llegué a casa con el pastel. Lo puse en la mesa del comedor. Coloqué las 70 velas, una por una. Me dolieron los dedos de tanto encender cerillos, pero ahí quedó el pastel, esperando. Esperé toda la tarde. Cada vez que escuchaba un coche en la calle, mi corazón saltaba. Cada vez que sonaba el teléfono, corría a contestar, pero los coches eran de los vecinos, y las llamadas eran ofertas de bancos, números equivocados, la nada absoluta, las 6 de la tarde, las 7, las 8. Lupe llegó a las 8:30 con un pastelito de fresas y un ramo de flores. Cuando abrí la puerta y me vio parada ahí, todavía con mi vestido azul, todavía maquillada, todavía esperando, sus ojos se llenaron de lágrimas. No me dijo nada, solo me abrazó, y yo me derrumbé en sus brazos. Lloré ahí, en el marco de mi puerta. Lloré todo lo que había aguantado ese día. Lloré por la esperanza muerta. Lloré por los hijos que me olvidaron. Lloré por la mujer que había sido y que ya no era. Lupe me llevó adentro. Me sentó en la sala. Fue a la cocina y encendió las 70 velas del pastel que yo había comprado. Lo trajo cantando las mañanitas con su voz desafinada, pero llena de cariño. Las lágrimas me corrían por la cara mientras ella cantaba. Cuando terminó, me dijo, «Pide un deseo, mi reina». Cerré los ojos y pedí con toda mi alma poder olvidar, poder dejar de doler, poder aprender a vivir sin esperar nada de mis hijos. Soplé las velas, se apagaron todas menos una, que volvió a encenderse. Lupe se rió. «Mira, esa vela no se quiere apagar. Es señal de que todavía te quedan muchos años por delante, Esperanza». Comimos pastel juntas, nos tomamos un té, platicamos de sus nietos, de mis flores del jardín, de cualquier cosa menos de mis hijos, porque Lupe sabía que ese tema me rompía. Y ella estaba ahí para acompañarme, no para hacerme sentir peor. Se fue como a las 11 de la noche. Me dejó sola otra vez. Y yo me quedé ahí, sentada en mi sala, mirando los restos del pastel, las velas apagadas, las flores que Lupe me había traído. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Mamá es incómoda. No lo escuché con mis oídos, pero lo supe con mi corazón. Era lo que pensaban, era lo que sentían. Era la verdad que yo no quería aceptar. Me fui a dormir esa noche con 70 años cumplidos, sola, olvidada, invisible, y pensé, esto es lo que me queda, este es mi futuro. Cumpleaños sola, Navidades sola, tarde sola, noche sola, hasta que me muera, probablemente sola. Pero el destino tenía otros planes. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo, ahora, en serio. Presiona pause si es necesario,
Pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario. Aunque sea un hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. El lunes después de mi cumpleaños, recibí una llamada del licenciado Méndez. Su voz sonaba extrañada cuando me dijo: Doña Esperanza, disculpe que la moleste, pero necesito preguntarle algo. ¿Usted les comentó a sus hijos sobre su testamento? Me senté despacio en una silla de la cocina y respondí: No, licenciado. ¿Por qué? Escuché su suspiro profundo del otro lado. Luego me dijo: porque acaba de llamarme su hijo Ricardo. Me preguntó si usted había hecho testamento. Quería saber qué había en él. Se me heló la sangre. ¿Cómo supo que yo hice testamento?, pregunté. El licenciado respondió: dice que lo vio en su agenda, que fue a visitarla y vio mi tarjeta de presentación con una nota que decía: testamento listo. Quiso saber qué contenía ese testamento. Ricardo había ido a mi casa. No a visitarme a mí. Había venido a husmear entre mis cosas. Había encontrado la tarjeta del licenciado y había asumido que había dinero, herencia, algo que pudiera reclamar. Le pregunté al licenciado: ¿qué le dijo usted? Lo que dice la ley, doña Esperanza, que el contenido de un testamento es confidencial hasta que la persona fallezca. No le di ninguna información, pero, doña Esperanza, su hijo insistió mucho. Preguntó específicamente si había propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Me quedé callada. Sentí náuseas. No era dolor lo que sentía, era asco. Asco de saber que mi propio hijo estaba más interesado en mi muerte que en mi vida. Gracias por avisarme, licenciado, logré decir. Doña Esperanza, me dijo con voz suave, prepárese. Si uno llamó, los otros también van a llamar. Y probablemente también vayan a buscarla. Colgué. Me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano, y como a los 10 minutos, sonó otra vez. Era Daniela. Mamá, me dijo con una voz melosa que no había usado conmigo en años. ¿Cómo estás? Perdón que no te llamé el sábado para felicitarte. Estuvo caótico, imagínate. Pero quería invitarte a comer esta semana. ¿Qué te parece el miércoles? Miércoles. 3 días después de mi cumpleaños que olvidó. 3 días después de que Ricardo llamara al licenciado preguntando por mi testamento. Le dije: Daniela, ¿por qué de repente quieres invitarme a comer? Hubo un silencio incómodo. Luego me dijo: Ay, mamá, ¿por qué siempre tienes que ser tan desconfiada? Solo quiero verte. ¿Está mal eso? Le respondí: Daniela, llevas meses sin querer verme. ¿Qué cambió? Otro silencio. Luego: Mamá, no empieces con eso. Te estoy invitando porque quiero verte. Si no quieres venir, solo dilo. Hija, le dije, ¿hablaste con Ricardo? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Tengo que irme, mamá. Pensé que te daría gusto que te invitara, pero veo que nada te parece. Adiós. Y colgó. Al día siguiente, Sebastián apareció en mi puerta. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché el timbre. Abrí y ahí estaba él, con su traje de abogado, su portafolio, su sonrisa practicada. Mamá, me dijo, y me dio un beso en la mejilla. Pasaba por aquí cerca y dije: déjame ver a mi viejita. Sebastián nunca pasaba por aquí cerca, Psacoe. Él trabajaba del otro lado de la ciudad. Lo dejé pasar. Le ofrecí café. Se sentó en la sala y comenzó con la plática superficial. Que cómo estaba, que el clima, que el tráfico. Yo lo observaba, esperaba. Sabía que había venido por algo. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Después de 20 minutos de rodeos, finalmente lo soltó. Mamá, tengo que preguntarte algo. Ricardo me comentó que fuiste al abogado hace poco. ¿Todo está bien? ¿No tienes problemas legales o algo así? Me quedé mirándolo. Mi bebé, mi hijo menor,
el que yo había cargado en brazos, al que le había cantado canciones de cuna, al que había consolado cuando se caía de la bicicleta. Ahí estaba, sentado en mi sala, preguntándome sobre mi testamento con la delicadeza de un buitre esperando a que se muera su presa. Le dije: «Sebastián, ¿por qué no me preguntas directamente lo que quieres saber?» Se puso incómodo. Se acomodó en el sillón. «No sé de qué hablas, mamá. ¿Quieres saber si hice testamento?», le dije sin rodeos. «¿Quieres saber qué voy a dejar? ¿Quieres saber cuánto tienes que heredar?». Su cara se puso roja. «Mamá, eso no es». Lo interrumpí. «¿Dónde estuviste el sábado pasado, Sebastián?». Parpadeó. «¿Qué sábado?». «El sábado de mi cumpleaños. Cumplí 70 años». «¿Dónde estuviste?». Se quedó callado. Luego balbuceó. «Yo tenía... Fue un fin de semana complicado, mamá. Tan complicado que no pudiste ni mandar un mensaje», le dije. Y escuché mi propia voz quebrarse al decir esas palabras. «Tan complicado que no pudiste llamar por teléfono 2 minutos para decirme feliz cumpleaños. Pero hoy, 2 días después de que Ricardo llamó al abogado preguntando por mi testamento, hoy sí pudiste venir». Sebastián se levantó. «Mamá, yo no vine por eso». «¿No?», le pregunté. «Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por qué después de meses sin buscarme, de repente todos quieren verme? ¿Por qué de repente soy interesante otra vez?». Se quedó parado ahí, sin saber qué decir. Le dije más tranquila: «Sebastián, hijo, sí hice testamento, y no te voy a decir qué hay en él. Lo sabrás cuando me muera. Pero te voy a decir algo. Si lo único que te trae a mi casa es saber cuánto vas a heredar, mejor no vuelvas». Se fue sin despedirse. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Y yo me quedé sola otra vez. Pero esta vez la soledad se sentía diferente. No era dolor. Era liberación. Era como si finalmente me hubiera quitado una venda de los ojos y pudiera ver con claridad absoluta quiénes eran realmente mis hijos. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. No podía dormir. Eran las 2 de la madrugada y yo seguía dando vueltas en la cama, pensando. Bajé a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa donde tantas veces había cenado con mi familia. Y ahí, en esa oscuridad iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana, tomé mi teléfono. Abrí WhatsApp y lo que vi me destrozó el corazón por completo. Tenía un grupo familiar, Familia Gutiérrez Morales, se llamaba. Javier lo había creado años atrás para que pudiéramos comunicarnos todos. Ahí compartíamos fotos, noticias, mensajes, o al menos así era antes. Porque hacía como 6 meses que yo notaba que ya casi nadie escribía en ese grupo, y cuando yo mandaba algo, nadie respondía. Pero esa madrugada, por curiosidad, por masoquismo tal vez, le di clic a Información del grupo para ver los detalles, y descubrí algo que me partió en 2. Había otro grupo, se llamaba Hermanos G, y estaban Ricardo, Daniela y Sebastián, sin mí. No sé cómo lo vi. No sé si fue un error de WhatsApp o si alguien accidentalmente me había agregado por un segundo y luego me quitó. Pero ahí estaba, el nombre del grupo. Y aunque no podía ver los mensajes, el solo hecho de saber que existía, me imaginé todas las conversaciones que habrían tenido ahí, todas las veces que se pusieron de acuerdo sin incluirme, todas las reuniones que planearon sin invitarme, todos los cumpleaños, las navidades, los domingos que pasaron juntos mientras yo estaba sola esperando una llamada. Lloré ahí en mi cocina, en la oscuridad, con mi teléfono en las manos temblorosas. Lloré por la familia que yo pensé que teníamos. Lloré por los hijos que yo creí haber criado. Lloré por todo lo que había sacrificado para ellos, solo para terminar siendo excluida de un grupo de WhatsApp. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Los días siguientes fueron una procesión de intentos por parte de mis hijos de acercarse a mí. Ricardo me invitó a cenar. Daniela quería que la acompañara al doctor con su hija. Sebastián me mandó flores con una tarjeta que decía: «Perdón por no felicitarte a tiempo, mamá. Te amo. Flores.
Después de olvidar mi cumpleaños 70, me mandaba flores. Yo rechacé todas las invitaciones. Les dije que estaba ocupada, que tenía planes, que otro día, y escuché en sus voces la frustración, porque ellos querían algo de mí, querían información, querían saber qué había en ese testamento. Pasaron 2 semanas, y entonces sucedió algo que nunca esperé. Un viernes por la tarde estaba en mi casa leyendo un libro cuando sonó el timbre. Fui a abrir pensando que sería Lupe, que solía visitarme los viernes. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaban los 3. Ricardo, Daniela y Sebastián, juntos, en mi puerta. Ricardo cargaba una caja de chocolates. Daniela traía un ramo enorme de rosas. Sebastián tenía una bolsa de mi panadería favorita. «Mamá», dijeron casi al unísono, y sus sonrisas eran tan falsas que me dieron ganas de cerrarles la puerta en la cara. Pero los dejé pasar, porque necesitaba ver hasta dónde llegarían. Se sentaron en mi sala. Ricardo puso los chocolates en la mesa de centro. Daniela acomodó las flores en un florero que ella misma fue a buscar a la cocina como si todavía viviera ahí. Sebastián sirvió pan dulce en platos, y luego comenzó el teatro. «Mamá», empezó Ricardo, «queremos pedirte perdón. Nos hemos portado muy mal contigo. Hemos estado tan ocupados con nuestras vidas que te descuidamos, y eso no está bien. Queremos cambiar eso». Daniela asintió vigorosamente. «Sí, mamá, tienes toda la razón en estar enojada con nosotros. Pero queremos compensarte. A partir de ahora vamos a visitarte más seguido. ¿Verdad que sí?», le dijo a sus hermanos. «Claro», confirmó Sebastián. «De hecho, pensamos que podríamos hacer cenas familiares todos los domingos, como antes. ¿Te acuerdas, mamá? Como cuando éramos niños. Los escuché hablar, los vi actuar, y todo en mí quería creerles. Todo en mí quería pensar que finalmente habían entendido, que finalmente me valoraban, que finalmente yo importaba otra vez». Pero entonces Ricardo dijo algo que lo arruinó todo. «Mamá», me dijo con voz suave, tomando mi mano entre las suyas, «sabemos que fuiste con el licenciado Méndez, y está bien, es prudente tener todo en orden. Pero queremos que sepas que no tienes que preocuparte por nada. Nosotros vamos a cuidarte siempre. Y sobre lo del testamento, mira, solo queremos asegurarnos de que todo esté bien para ti, que tus bienes estén protegidos, que nadie vaya a aprovecharse de ti». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Les pregunté con voz calmada, «¿Quién se va a aprovechar de mí, Ricardo?». Se incomodó. «Pues, no sé. Hay mucha gente mala ahí afuera. Gente que busca a adultos mayores para estafarlos». «¿Adultos mayores?», repetí. «¿Así me llamas ahora? ¿Ya no soy tu mamá, sino un adulto mayor del que hay que proteger sus bienes?». Daniela intervino. «Mamá, no malinterpretes. Ricardo solo dice que...». «Sé perfectamente lo que Ricardo dice», la interrumpí. «Los 3 saben perfectamente lo que vienen a buscar aquí. No me vinieron a pedir perdón. No vinieron porque de repente se acordaron de que existo. Vinieron porque Ricardo descubrió que hice testamento y quieren saber qué hay en él». El silencio que cayó en esa sala fue pesado, denso, asfixiante. Sebastián intentó arreglarlo. «Mamá, eso no es». «¿No es cierto?», lo interrumpí. «¿No es cierto que llevas 6 meses sin venir a verme? ¿No es cierto que ninguno de ustedes se acordó de mi cumpleaños 70? ¿No es cierto que cuando me caí y me fracturé la muñeca, ninguno contestó el teléfono? ¿No es cierto que tienen un grupo de WhatsApp sin mí donde se ponen de acuerdo para verse sin incluirme?». Las caras se les pusieron blancas. Daniela abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. «¿Cómo supiste del grupo?», preguntó Ricardo en voz baja. Me reí. Fue una risa amarga, dolorosa. «¿Eso es lo que te preocupa?». «¿Cómo lo supe? No te preocupa que lo hayamos descubierto, sino cómo lo descubrí». Me levanté del sillón, los miré uno por uno, y les dije con voz firme, «¿Quieren saber qué hay en mi testamento? Está bien, les voy a decir. La casa de la Colonia del Valle, esta casa donde vivimos 30 años,
donde ustedes crecieron, esta casa que su padre y yo pagamos con tanto esfuerzo. Esa casa es de ustedes. Los tres la van a heredar en partes iguales. Vale alrededor de 6 millones de pesos, así que cada uno recibirá 2 millones. ¿Contentos? Vi cómo sus caras se iluminaban. Vi la codicia, la satisfacción, y entonces les di el golpe final. Pero continué. Su abuela, mi madre, me dejó otra propiedad, una casita en Cuernavaca. Ustedes nunca supieron de ella porque nunca les interesó saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre nada que no fuera ustedes mismos. Esa casita, con todo lo que vale y con los ahorros que tengo en una cuenta bancaria que viene de las rentas, todo eso suma un poco más de 2 millones de pesos. ¿Y saben qué? Eso no es para ustedes. Ricardo se puso de pie de golpe. ¿Qué? ¿A quién se lo vas a dejar? A Guadalupe Ramírez. Dije el nombre completo de mi comadre Lupe. A la única persona que me ha tratado como si yo importara. A la única persona que se acuerda de mi cumpleaños. A la única persona que me llama solo para preguntarme cómo estoy, sin esperar nada a cambio. Daniela estalló. No puedes hacer eso. Somos tus hijos. Esa herencia nos corresponde. La miré y le dije, «Ah, ¿sí? ¿Ahora sí son mis hijos?» Porque cuando cumplí 70 años y me quedé sola esperando que alguno me llamara, ahí no eran mis hijos. Cuando me caí en la calle y los llamé para que me ayudaran, ahí no eran mis hijos. Cuando organizaron una comida familiar sin invitarme, ahí no eran mis hijos. Ahora que saben que hay dinero de por medio, ahora sí soy su mamá. Ahora sí se acuerdan de que existo. Sebastián tenía lágrimas en los ojos, pero yo sabía que no eran de tristeza por haberme lastimado. Eran de rabia por perder dinero. Ricardo dijo, «Mamá, estás siendo manipulada. Esa mujer tiene nombre», grité. Y fue la primera vez en mi vida que les grité a mis hijos. Se llama Guadalupe y ha sido más familia para mí en estos últimos años que ustedes tres juntos. Así que sí, ella va a recibir lo que mi madre me dejó, porque mi madre me lo dejó a mí para que yo hiciera con ello lo que quisiera. Y yo quiero dárselo a alguien que me quiera, no a alguien que me ve como una alcancía que espera romper cuando me muera. Se fueron, sin despedirse. Ricardo tiró su caja de chocolates en la mesa con fuerza. Daniela dejó las rosas en el florero, pero con una mirada de odio puro. Sebastián fue el último en salir. Se volteó en la puerta y me dijo, «Vas a arrepentirte de esto, mamá». Le respondí, «Lo único de lo que me arrepiento, hijo, es de haber tardado tanto en ver quiénes son realmente». Cerró la puerta de un portazo, y yo me quedé sola otra vez. Pero esta soledad era diferente. Esta soledad tenía dignidad. Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. Pero también fue el momento en que empecé a reconstruirlo. Las semanas que siguieron fueron las más duras de mi vida. Ninguno de mis hijos volvió a llamarme. Ninguno vino a visitarme. Era como si hubiera muerto para ellos. Y quizás en cierto modo, así era. La madre sumisa que ellos conocían, la que se dejaba pisotear, la que esperaba pacientemente migajas de su atención, esa madre había muerto. Lupe vino a verme cuando se enteró. Le conté todo. Lloré en sus brazos como una niña. «Esperanza», me dijo con voz firme, «no quiero tu herencia, no me dejes nada, haz las paces con tus hijos». Pero yo le dije, «Lupe, ya está decidido. Y no es solo por el dinero, es porque quiero que cuando yo me vaya, alguien que me quiso de verdad reciba algo de mí. No personas que solo vieron el número en una cuenta bancaria». Pasó un mes, luego 2. Yo iba a misa todos los domingos, cuidaba mi jardín, leía, salía a caminar. Aprendí a disfrutar mi propia compañía. Aprendí que la soledad no es lo mismo que estar sola, que puedes estar rodeada de hijos y sentirte completamente sola. Pero cuando estás verdaderamente sola, cuando has aceptado esa realidad, hay una paz extraña que llega. Y entonces, una tarde de jueves, 2 meses y medio después de aquella confrontación, sonó mi timbre. Fui a abrir, y ahí estaba Daniela, sola, sin Ricardo ni Sebastián. Sola, estaba llorando. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «¿puedo pasar?» La dejé entrar.
no porque la hubiera perdonado, sino porque todavía era mi hija, y por más que doliera, por más que me hubiera lastimado, seguía siendo mi hija. Se sentó en la sala, se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró durante varios minutos sin decir nada. Yo me senté frente a ella y esperé. Finalmente, levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hinchados, y me dijo algo que nunca esperé escuchar. Mamá, tienes razón, en todo. Somos unos hijos horribles, y yo he sido la peor. La escuché en silencio. Continuó. Cuando papá murió, yo me enojé contigo. Sé que no tiene sentido, pero me enojé. Porque papá siempre fue el que nos unía. Y cuando él se fue, sentí que ya no tenía que fingir. Ya no tenía que venir a visitarte porque él me lo pidiera. Ya no tenía que llamarte porque él me insistiera. Y me di cuenta de que yo había estado viniendo a verte por obligación, no porque yo quisiera. Sus palabras me dolieron, pero al menos eran honestas. Y luego, siguió, me acostumbré. Me acostumbré a no buscarte. Me acostumbré a que no estuvieras. Y cuando estabas, cuando llamabas o venías, sentía que me quitabas tiempo. Tiempo de mi trabajo, de mis hijos, de mi esposo. Nunca pensé en cómo te sentías tú, en lo sola que estabas, en cuánto nos necesitabas. Se le quebró la voz otra vez. Tu cumpleaños, susurró. Me acordé ese día por la mañana. Vi la fecha en mi celular y pensé, hoy es el cumpleaños de mamá. Pero tenía una junta importante y pensé, la llamo en la tarde. Pero en la tarde tenía otra cosa. Y en la noche llegué tan cansada que solo quería dormir y pensé, la llamo mañana. Pero el mañana se convirtió en pasado mañana y pasado mañana en la siguiente semana. Y cuando Ricardo nos dijo que habías hecho testamento y que no nos ibas a dejar todo, me enojé. Me sentí traicionada, como si tú nos hubieras hecho algo malo. Hizo una pausa, respiró profundo. Pero esta semana, continuó, mi hija Sofía cumplió 15 años. Hicimos una fiesta grande. Estaban todos sus amigos, sus primos, sus tíos. Y en medio de la fiesta, Sofía me buscó, me abrazó, me dijo, gracias por hacer esto por mí, mamá, te amo. Y en ese momento, mamá, en ese momento pensé en ti, pensé en todas las fiestas que nos hiciste, en todos los cumpleaños que celebraste, en todo lo que nos diste, y pensé en cómo nosotros te pagamos, dejándote sola en tu cumpleaños 70. Las lágrimas le caían sin control, y me dio vergüenza, mamá. Me dio tanta vergüenza que me fui al baño y lloré. Lloré porque mi hija de 15 años tiene más gratitud conmigo que yo contigo. Lloré porque me di cuenta de que me estoy convirtiendo en lo que yo critiqué de ti. Estoy tan obsesionada con mi trabajo, con mi vida, que no veo a mi propia hija. Igual que yo no te veía a ti. Se levantó del sillón, se arrodilló frente a mí, tomó mis manos entre las suyas. Mamá, me dijo mirándome a los ojos, no vengo a pedirte que cambies tu testamento, vengo a pedirte perdón. Perdón por olvidar tu cumpleaños, perdón por no contestar cuando te caíste, perdón por hacerte sentir que estorbas, perdón por el grupo de WhatsApp sin ti, perdón por todo. Y si decides no dejarme nada, está bien, me lo merezco, pero por favor no me excluyas de tu vida. No dejes que pase un día más sin que yo pueda decirte cuánto te quiero, cuánto lamento haberte lastimado, cuánto necesito que me perdones. Y ahí, arrodillada frente a mí, mi hija lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Jamás sospeché que detrás de todo aquello, detrás de su frialdad, de su distancia, había una hija herida, herida por la muerte de su padre, herida por no saber cómo procesar el duelo, herida por sentirse culpable de alejarse de mí, pero sin saber cómo regresar. La abracé fuerte, y las dos lloramos juntas. Mi niña, le susurré, mi princesa. Claro que te perdono, claro que sí. Esa tarde hablamos durante horas. Me contó cosas que nunca me había contado. De cómo se sentía presionada constantemente, de cómo su esposo era distante con ella,
de cómo sus hijos estaban creciendo tan rápido que sentía que se los estaba perdiendo, de cómo extrañaba a su papá todos los días, de cómo a veces se sentía tan sola aunque estuviera rodeada de gente. Y yo también le conté. Le conté del dolor de ver a mis hijos alejarse, del miedo de envejecer sola, de la tristeza de sentirme invisible, del amor que nunca dejé de sentir por ellos a pesar de todo. Cuando se fue esa noche, me abrazó en la puerta durante largo rato. Me dijo: «Voy a venir a verte todas las semanas, mamá. Los martes, es mi promesa. Y voy a hablar con Ricardo y Sebastián». Le dije: «Hija, ellos tienen que llegar a esto por su cuenta. No puedes forzarlos». Me respondió: «Lo sé, pero al menos puedo intentarlo». En ese silencio comprendí una verdad demoledora. A veces el orgullo nos impide ver el dolor que causamos. A veces estamos tan enfrascados en nuestras propias vidas que olvidamos que otros también sufren. Y a veces, solo cuando enfrentamos la posibilidad de perder algo para siempre, nos damos cuenta de cuánto lo valoramos. Daniela cumplió su palabra. Empezó a venir todos los martes. Al principio, solo tomábamos café y platicábamos. Luego empezó a traer a Sofía. Y mi nieta, que apenas me conocía, empezó a pasar tiempo conmigo. Le enseñé a bordar. Le conté historias de cuando su mamá era pequeña. Y creamos un vínculo que nunca habíamos tenido. Ricardo tardó más. Daniela habló con él. Le contó de nuestras pláticas. Pero él seguía resentido. Me llamó una vez, como un mes después de la conversación con Daniela. Me dijo que quería platicar. Vino a mi casa un sábado por la tarde. Llegó con su esposa Mónica y sus 2 hijos. Se sentó en la sala y estuvo incómodo durante varios minutos. Finalmente dijo: «Mamá, vine porque Daniela me dijo que debería hacerlo, no porque yo quiera». Su honestidad me dolió, pero también la aprecié. «Está bien», le dije. «Prefiero honestidad a una visita falsa». Se quedó callado. Luego añadió: «No entiendo por qué te enojas tanto. Sí, olvidamos tu cumpleaños. Sí, hemos estado ocupados. ¿Pero de verdad era necesario el drama? ¿De verdad tenías que amenazar con dejárselo todo a una extraña?». Le respondí con calma: «Ricardo, Lupe no es una extraña. Y no la incluí en mi testamento para castigarlos. La incluí porque ella ha sido familia cuando ustedes no lo fueron». «Pero somos tu sangre», exclamó. «La sangre no hace a la familia, hijo. El amor sí, la presencia sí, el cuidado sí, y eso es lo que Lupe me ha dado». Mónica, que había estado callada, habló: «Suegra, entiendo que se sintiera sola, pero tampoco usted nos facilitó las cosas. Cada vez que venía, criticaba cómo educábamos a los niños. Cada vez que llamaba, quería que solucionáramos sus problemas. No todo es nuestra culpa». Sus palabras me golpearon porque tenían algo de verdad. Yo sí me había vuelto demandante. Sí llamaba mucho. Sí esperaba que resolvieran cosas para mí. «Tienes razón», admití. «Yo también cometí errores. Me aferré demasiado. Esperé demasiado. No les di espacio para que construyeran sus vidas, y por eso les pido perdón». Ricardo me miró sorprendido. No esperaba que yo me disculpara. «Pero Conno», continué, «mis errores no justifican que me hayan olvidado por completo. No justifican que me hayan excluido de sus vidas. Podíamos haber hablado. Podían haberme dicho: «Mamá, necesitamos espacio». Pero en vez de eso, simplemente desaparecieron. Y eso me rompió el corazón. Esa tarde no terminó con abrazos ni con lágrimas. Pero Ricardo se fue pensativo. Y 2 semanas después me llamó. Solo para preguntarme cómo estaba, sin querer nada, solo para preguntar. Fue un inicio pequeño, pero era un inicio. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. Sebastián fue el más difícil. Pasaron 3 meses sin que lo viera. Daniela me decía que él seguía enojado, que sentía que yo lo había traicionado. Ricardo me contó que Sebastián había dicho que yo era una madre manipuladora que usaba el dinero para controlarlos. Esas palabras me dolieron profundamente. Pero también entendí que Sebastián, mi bebé, había sido siempre el más sensible, el que más lloró cuando Javier murió, el que más costó que se adaptara a vivir sin su padre. Un día,
4 meses después de todo el conflicto, estaba yo en el mercado comprando verduras. Y lo vi, estaba en el puesto de frutas, escogiendo manzanas. Nuestras miradas se cruzaron. Él se quedó congelado. Yo también. Y entonces hice algo que no planeé. Caminé hacia él, me puse frente a él, y le dije, Sebastián, eres mi hijo, y te amo, estés enojado o no, me hables o no. Te voy a amar hasta el día que me muera. Y cuando ese día llegue, quiero que sepas que no hay nada que perdonar, porque a pesar de todo, de los errores tuyos y míos, tú sigues siendo mi bebé, y siempre lo serás. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dejó caer las manzanas que tenía en la mano, y me abrazó. Ahí en medio del mercado, rodeados de gente, de ruido, de vendedores gritando, mi hijo me abrazó y lloró. Perdón, mamá, sollozó. Perdón por todo. Ya está perdonado, le susurré. Ya está todo perdonado. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse. Activa esa campanita y déjame un comentario. Aunque sea un emoji de corazón, eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Los meses que siguieron fueron de sanación. Lenta, dolorosa a veces, pero sanación al fin. Daniela vino todos los martes sin fallar uno solo. Ricardo empezó a invitarme a cenas familiares. Sebastián me llamaba 2 veces por semana solo para platicar. Y yo también cambié. Aprendí a no ser tan demandante. Aprendí a respetar sus espacios. Aprendí que ellos tenían sus propias vidas y que yo no podía ser el centro de esas vidas. Pero también aprendí que merecía un lugar en ellas. No el centro, pero sí un lugar digno. Una tarde, 6 meses después de mi cumpleaños 70, estábamos cenando en casa de Daniela. Estábamos todos, Ricardo con Mónica y sus hijos, Daniela con su esposo y Sofía, Sebastián con su novia nueva, y yo. Ricardo se levantó con su copa de vino en la mano. Dijo, «Quiero hacer un brindis». Todos levantamos nuestras copas. «Mamá», me dijo mirándome directamente. Estos meses he aprendido mucho. He aprendido que el tiempo no es infinito, que las oportunidades para estar con las personas que amamos no duran para siempre, que el trabajo, el dinero, las ocupaciones, nada de eso importa cuando pierdes a alguien que amas. Y estuve a punto de perderte, no porque te murieras, sino porque yo te alejé. Hizo una pausa. Vi que se le quebraba la voz. Cuando papá murió, continuó. Pensé que tú estarías bien, que eras fuerte, que no me necesitabas, pero la verdad es que yo era el que tenía miedo. Miedo de verte sola, miedo de enfrentar que papá ya no estaba. Miedo de asumir la responsabilidad de cuidarte. Entonces huí. Huí detrás del trabajo, detrás de las ocupaciones, detrás de cualquier cosa que me permitiera no enfrentar la realidad, y en ese proceso te lastimé, te hice sentir invisible, y por eso te pido perdón, y te prometo que voy a hacer mejor, no perfecto, porque soy humano y voy a meter la pata, pero voy a intentar ser el hijo que mereces. Levantó su copa más alto, por mamá, por darnos otra oportunidad, por no rendirte con nosotros aunque te dimos todas las razones para hacerlo. Por mamá, repitieron todos. Y yo lloré. Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud. Daniela también habló. Contó cómo nuestras conversaciones de los martes la habían ayudado a mejorar su relación con Sofía, cómo había aprendido de mí, de mis errores y de mis aciertos, para ser mejor madre. Sebastián dijo que yo le había enseñado algo importante, que pedir perdón no es señal de debilidad, sino de fortaleza, que reconocer los errores es el primer paso para enmendarlos. Esa noche regresé a mi casa llena de amor, de esperanza, de paz. Pero lo que pasó a continuación me dejó sin palabras.
Una semana después de esa cena, recibí una llamada del licenciado Méndez. Doña Esperanza, me dijo con voz emocionada, tiene que venir a mi oficina. Sus hijos están aquí, los tres, y quieren hablar con usted. Fui inmediatamente. Entré a su despacho y ahí estaban Ricardo, Daniela y Sebastián, sentados frente al escritorio del licenciado. Me senté junto a ellos. El licenciado Méndez tenía una sonrisa en los labios. Ricardo habló primero. Mamá, vinimos a pedirle al licenciado que modifique tu testamento. Se me cortó la respiración. Queremos, continuó, que Guadalupe reciba exactamente lo mismo que nosotros. Que la Casa del Valle se divida en 4 partes iguales, una para cada uno de nosotros y una para ella. Y que la Casa de Cuernavaca siga siendo para ella como tú lo planeaste. Me quedé boquiabierta. Daniela explicó. Mamá, durante estos meses hemos conocido mejor a Lupe. Hemos visto cómo te quiere. Hemos visto lo buena amiga que ha sido. Y tienes razón. Ella merece esa herencia. Pero nosotros también queremos que sepa que no somos solo unos desagradecidos que solo piensan en el dinero. Queremos que reciba parte de lo nuestro también. Sebastián añadió. Y mamá, queremos que sepas algo. No estamos haciendo esto por quedar bien. Lo hacemos porque es lo justo, porque Lupe fue tu familia cuando nosotros no lo fuimos. Y eso merece reconocimiento. Lloré. El licenciado Méndez se limpió los ojos discretamente. Mis 3 hijos me abrazaron. No, les dije cuando pude hablar. No voy a permitir que hagan eso. Se quedaron confundidos. Lupe va a recibir la Casa de Cuernavaca como está planeado, expliqué. Pero ustedes van a recibir la Casa del Valle completa, sin dividirla, porque son mis hijos y porque he visto un cambio real en ustedes, un cambio que no tiene que ver con dinero, un cambio del corazón. Ricardo protestó. Pero mamá, nada de peros, lo interrumpí. Mi decisión es final. Además, añadí con una sonrisa, todavía no me he muerto, y planeo vivir muchos años más para poder disfrutar de mis hijos y nietos. Así que ese testamento probablemente no se use por mucho tiempo. Nos reímos. Fue una risa liberadora, sanadora. El licenciado Méndez hizo las modificaciones necesarias. No las que ellos pedían, sino las que yo decidí. La Casa del Valle para mis 3 hijos. La Casa de Cuernavaca para Lupe. Y un agregado nuevo, instrucciones específicas de que mis nietos recibieran cada uno una pequeña cantidad para su educación. Salimos de ahí juntos, fuimos a comer, platicamos, reímos, y por primera vez en años me sentí parte de mi familia otra vez. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Meses más tarde, en una cena familiar, Sofía, mi nieta, me preguntó, «Abuela, ¿es cierto que mis papás no fueron a tu cumpleaños 70?» Todos se quedaron callados. Daniela se puso roja. Le respondí con honestidad, «Sí, mi amor, es cierto». Sofía frunció el ceño. Eso estuvo muy mal de su parte. Lo estuvo, confirmé. Pero me pidieron perdón, y yo los perdoné, porque la familia no es perfecta, mi cielo. La familia comete errores, pero lo importante es aprender de ellos y hacer mejor. Sofía se quedó pensando, luego dijo, «Cuando sea grande, nunca voy a olvidar tu cumpleaños, abuela, nunca». La abracé fuerte. Y pensé en cómo a veces las lecciones más dolorosas son las que dejan las enseñanzas más importantes, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Mi cumpleaños 71 llegó. Esta vez fue completamente diferente. Ricardo llegó a las 9 de la mañana con un pastel enorme de mi pastelería favorita. Daniela llegó poco después con decoraciones. Sebastián trajo música. Mónica cocinó mi platillo favorito. Los nietos hicieron carteles de «Feliz cumpleaños, abuela». Y Lupe, mi querida Lupe, llegó con un ramo de girasoles, mis flores favoritas. Estuvimos juntos todo el día. Comimos, reímos, bailamos. Mis nietos me cantaron las mañanitas desafinados y hermosos. Ricardo dio un discurso emotivo. Daniela me regaló un álbum de fotos que había hecho con fotos de toda mi vida.
Sebastián me dio un libro que había mandado a hacer con cartas de cada uno de ellos, contándome lo que significaba para ellos. Al final del día, cuando todos se fueron, me quedé sentada en mi sala rodeada de los restos de la celebración. Papeles de regalo arrugados, platos sucios, globos desinflándose, y sonreí. Pensé en cómo había estado ese mismo día un año atrás, sola, con un pastel que nadie vino a partir, con lágrimas que nadie vino a secar. Y ahora tenía esto. No era perfecto. Mis hijos seguían ocupados. Seguían cometiendo errores. A veces olvidaban llamar. A veces cancelaban visitas. Pero había una diferencia fundamental. Ahora yo sabía que me querían. Ahora sentía que importaba. Ahora tenía un lugar en sus vidas. Y eso era todo lo que había necesitado. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. 1 año y medio después de mi cumpleaños 70, recibí una noticia que me sacudió. Lupe fue diagnosticada con cáncer. La enfermedad era agresiva. Los doctores le dieron 6 meses de vida y mi mundo se volvió a tambalear. Esta vez fui yo la que estuvo ahí. Todos los días, en cada cita médica, en cada tratamiento, sosteniendo su mano, secando sus lágrimas, dándole la fuerza que ella me había dado a mí. Y mis hijos también estuvieron. Daniela la acompañaba a quimioterapia cuando yo no podía. Ricardo pagó parte de sus tratamientos. Sebastián se encargó de los trámites legales para asegurar que todo estuviera en orden. Lupe falleció en una tarde de abril, rodeada de amor, de su familia y de nosotros, que también éramos su familia. Cuando leímos su testamento, descubrimos que ella había dejado la casa de Cuernavaca que yo le había heredado de vuelta para mis hijos. Había escrito una carta explicando: Esperanza me dio el amor de una hermana. Sus hijos me dieron el amor de sobrinos. No necesito una casa. Lo que necesitaba era familia, y eso ya lo tuve. Ahora es justo que esta casa regrese a la familia Gutiérrez. Lloramos todos, y decidimos, juntos, convertir esa casa en un lugar donde la familia se reuniera. No para venderla, no para dividirla, sino para tener un espacio donde todos pudiéramos ir, donde los nietos pudieran correr, donde pudiéramos hacer memorias. Es ahí donde estoy ahora, escribiendo esto desde la terraza de la casa de Cuernavaca, con el sol de la tarde bañándome la cara. Desde aquí puedo escuchar las risas de mis nietos jugando en el jardín. Puedo oler el café que Daniela está preparando en la cocina. Puedo ver a Ricardo enseñándole a su hijo a andar en bicicleta. Puedo escuchar a Sebastián tocando guitarra mientras su esposa canta. Y pienso en todo lo que pasé, en el dolor de ese cumpleaños 70, en la rabia que sentí, en la desilusión, en la traición. Pero también pienso en la sanación, en el perdón, en las segundas oportunidades, y comprendo algo fundamental. A veces es necesario romperse para reconstruirse más fuerte. A veces es necesario tocar fondo para aprender a valorar lo que tenemos. A veces el dolor es el maestro más duro, pero también el más efectivo. Mis hijos no son perfectos. Yo tampoco lo soy, pero somos una familia que aprendió, que creció, que sanó, y eso vale más que cualquier herencia. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias. Y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios: ¿alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale. Suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo. Ahora tengo 72 años. Han pasado 2 años desde aquel cumpleaños 70 que cambió mi vida. 2 años en los que aprendí que nunca es tarde para establecer límites, nunca es tarde para exigir respeto, nunca es tarde para reconstruir relaciones rotas.
Pero también aprendí que el perdón no significa olvidar. Significa elegir la paz sobre el resentimiento. Significa elegir el amor sobre el odio. Significa elegir la esperanza sobre la amargura. Mis hijos y yo tenemos ahora una relación real. No perfecta, pero real. Nos decimos las verdades. Nos confrontamos cuando es necesario, pero también nos abrazamos, nos reímos, nos apoyamos. El testamento sigue existiendo. Y aunque mis hijos saben qué hay en él, ya no importa, porque lo que realmente importa no es lo que van a heredar cuando me muera, sino lo que están aprendiendo mientras estoy viva. Están aprendiendo a valorar el tiempo, a priorizar a las personas sobre las cosas, a entender que el amor requiere acción, no solo palabras, a reconocer que los padres también son seres humanos con sentimientos, con necesidades, con corazones que se rompen. Y yo también aprendí. Aprendí que no puedo exigir de otros lo que no puedo dar yo misma. Aprendí que el respeto es mutuo. Aprendí que el amor verdadero no es asfixiante, sino liberador. Aprendí que a veces soltar es la manera más grande de amar. Hace unos días, Sofía me preguntó, «Abuela, ¿alguna vez pensaste en rendirte con mis papás y mis tíos?» Le dije con honestidad, «Sí, mi amor. Hubo momentos en que pensé que ya no valía la pena, que el dolor era demasiado grande». «¿Y qué te hizo seguir intentando?», me preguntó. «El amor», le respondí. «El amor de una madre por sus hijos es más fuerte que cualquier dolor, más fuerte que cualquier traición, más fuerte que cualquier desilusión. No significa que permitas que te pisoteen, no significa que no pongas límites, pero significa que sigues creyendo en la posibilidad de sanación, que sigues abriendo la puerta, aunque te la hayan cerrado 1000 veces». Sofía me abrazó y me susurró, «Cuando sea mamá, quiero ser como tú». Le dije, «No, mi cielo. Quiero que seas mejor que yo, que aprendas de mis errores, que no cometas los mismos, que tengas el equilibrio que yo no tuve, que ames sin asfixiar, que exijas respeto sin ser dura, que perdones sin olvidar protegerte. Esta historia que les he contado no tiene un final feliz perfecto. No hay música de violines ni atardeceres románticos. Lo que hay es algo mejor. Hay realidad, hay verdad. Hay una familia imperfecta que aprendió a amarse mejor. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos de tensión. Ricardo y Mónica a veces discuten sobre si me visitan mucho o poco. Daniela a veces cancela nuestros martes porque tiene emergencias de trabajo. Sebastián a veces se desconecta y no contesta llamadas por semanas. Pero la diferencia es que ahora hablamos de eso. Ahora decimos lo que nos molesta. Ahora nos pedimos perdón cuando metemos la pata. Ahora somos una familia real, no una postal perfecta, y estoy en paz con mi pasado, en paz con mis hijos, en paz conmigo misma. Si pudiera hablar con la mujer que fui hace 2 años, la mujer que estaba parada frente a ese pastel con 70 velas apagándose solas, le diría, «Espera, aguanta, duele ahora, pero va a mejorar. No va a ser perfecto, pero va a ser mejor. Tus hijos van a aprender. Tú vas a aprender. Y al final van a encontrarse en un lugar de amor verdadero». Le diría, «Ten dignidad. No permitas que te traten como si no importaras, pero tampoco cierres la puerta para siempre. Dale tiempo al tiempo. Dale espacio a la sanación», le diría. «Eres más fuerte de lo que crees, más sabia de lo que sabes, más valiosa de lo que sientes». Y le diría, «Vas a estar bien, vas a sobrevivir esto, y vas a salir de ahí siendo una mujer más completa, más fuerte, más en paz. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor. Presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz.
Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita, te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Esperanza Morales de Gutiérrez. Tengo 72 años. Soy madre de 3 hijos, abuela de 5 nietos, viuda, amiga, sobreviviente. Y he aprendido que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender de él. No se trata de tener una familia perfecta, sino de tener una familia real. No se trata de no caerse, sino de levantarse cada vez que caes. Y quiero decirte a ti, que me has escuchado durante todo este tiempo, que si estás pasando por algo similar, tienes fuerza, más fuerza de la que crees, y mereces amor. Amor verdadero. Amor que se demuestra con acciones, no solo con palabras. No permitas que nadie te haga sentir invisible. No permitas que nadie te trate como si no importaras. Porque importas. Tu vida importa. Tus sentimientos importan. Tu dolor importa. Y tu sanación también importa. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Nunca es tarde para sanar. Y nunca, nunca es tarde para el amor.